bueno, en esta ocasión nos acompaña y agradecemos su presencia aquí en el estudio de Ciber TV el diputado Roberto Farías García. Él es integrante de la 76ª legislatura en el Congreso del Estado de Nuevo León y bueno, es representante del Distrito 19. Además, entre sus funciones que lleva a cabo dentro de la legislatura, pues es secretario de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado de Nuevo León. Y bueno, le agradecemos, diputado, tu presencia aquí en Ciber TV. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y obviamente también saludo a toda la gente que nos está viendo a través de todas las plataformas de Ciber TV. Muy amable, pues un tema importante el que vamos a tratar, como lo es la movilidad. Vivimos en una urbe pues muy grande, casi 6 millones de habitantes, en donde circulan alrededor de 2,5 millones de vehículos automotores y pues cada vez crece más las necesidades de movilidad en nuestra área metropolitana, cada vez se incrementan de mayor medida. Es correcto, y es una problemática que vivimos día con día todos los regiomontanos, sobre todo en el área metropolitana. Creo que, y no me dejarán mentir los demás compañeros diputados, Roberto, que una de las principales reclamos de la gente durante las campañas fue precisamente el tema de movilidad, de transporte público, en específico en zonas muy en específicas. A mí me corresponde ser el representante del Distrito 19, que prácticamente abarca todo lo que es el municipio de Santa Catarina, y después de la seguridad creo que era un clamor generalizado el tema del transporte público. Incluso en tiempos de campaña creo que estaba dentro de los primeros lugares, a lo mejor inclusive por encima del tema de la inseguridad, del tema del desempleo, de la salud, que nos tocó pues prácticamente en esta campaña pues recorrer con todas las medidas que nos imponía la Secretaría de Salud a todos los candidatos, y uno de los temas principales fue el tema de la movilidad y en específico del transporte urbano, el transporte público. Y sí, pues obviamente es una problemática que tenemos que abordar todos, porque todos somos actores, tanto las autoridades o en este caso los legisladores, que me toca por ahí estar como secretario, como bien lo decías, de la Comisión de Movilidad, pero pues obviamente también los transportistas, el automovilista, el ciclista, el peatón, la prioridad obviamente hacia el peatón y específicamente hacia las personas con algún tipo de discapacidad o de movilidad es lo que tenemos que garantizar. Si hay una ley que se modificó o se sacó una nueva ley prácticamente hace algún par de años, que contempla todo ese tipo de situaciones y de prioridades, que creo que las tenemos que empezar a llevar a la práctica, porque sí hay muchas cosas que consideró y que creo que son correctas por parte de la ley. Por ejemplo, jerarquizar lo que son las prioridades del transporte y la movilidad, que tiene que ser sustentable, que tiene que ir de la mano también con el medio ambiente, y en ese sentido creo que tenemos que seguir avanzando para la aplicación de la misma, para que tengamos un mejor entorno, tengamos una mejor movilidad y obviamente tengamos un mejor servicio de transporte público, que es lo que más nos exigían a los candidatos en cada uno de nuestros distritos. Sin lugar a dudas, porque bueno, hay mucha gente, tú lo sabes muy bien, mucha gente que requiere del transporte urbano para trasladarse, ya sea a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio, y hay casos en donde pues inclusive tienen que tomar hasta 2, 3 camiones o 2, 3 unidades entre camiones y ecovía o el metro, que si bien el metro pues no ha aumentado su tarifa desde el año 2007, aproximadamente 4 pesos y medio que cuesta el pasaje del metro, pues sí, el resto del transporte urbano ha tenido incrementos, tal vez no en el último par de años, pero sí ha tenido incrementos que pues ya sumándolo a casos en donde el usuario tenga que hacer uso, hacer transbordos y tomar 2 o 3 unidades, pues ya nada más de ida ya se convierte en un gasto considerable. Es correcto, y es un punto medular el tema
de los proyectos que se tienen a futuro respecto a la aplicación de la ley y sobre todo al cambio de infraestructura que tiene que ver en el transporte público. Más porque obviamente la ley de movilidad no nada más es el transporte público, sino que también abarca muchos aspectos, el transporte privado, las aceras o banquetas que también tienen que tener ciertas especificaciones y que los municipios, ahorita por ejemplo, yo soy de Santa Catarina, vivo en Santa Catarina y está en rehabilitación la avenida principal, una de las avenidas principales que es Manuel Ordóñez. A la par de la rehabilitación de las avenidas, se está haciendo la rehabilitación de las aceras con todos los requisitos que debe cumplir conforme a la nueva ley de movilidad. En ese sentido también tenemos que exhortar a los municipios. Sí han hecho esfuerzos los municipios. Monterrey también hace alrededor de algunos meses, un año, modificó por ahí lo que es el centro en cuestión de la amplitud de las banquetas. Y sí son esfuerzos que habrá que reconocer a los municipios y que obviamente el Estado con esta nueva administración pues obviamente también tiene que impulsar esos proyectos de infraestructura que permitan ir cumpliendo con lo que literalmente dice por ahí la ley. Y sí me he topado no solamente en Santa Catarina, sino también algunas adecuaciones que se han hecho en San Nicolás o en otros municipios, en Apodaca, que ya van a la par también para llevar el tema de una movilidad más cómoda, por así decirlo, más amigable con el peatón y sobre todo con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que para ellas también se hizo o se tomó mucho en cuenta lo que es la ley. Y el punto medular, el que te decía que a todos los candidatos seguramente nos tocó vivir en campaña y que ahora como legisladores o como alcaldes, en el caso de los alcaldes o el mismo gobernador, constantemente cuando tenemos reuniones vecinales, lo primero que sale es el tema del transporte público. En ese sentido, nosotros hemos conocido por parte del gobierno del estado que hay planes a futuro y que tienen un plan, pues obviamente la adquisición de los camiones que ya habíamos, que ya se ha ventilado en algunos medios de comunicación. Algunos van a ser de combustión normal, algunos otros van a ser eléctricos. Y tenemos también ahí convocado al secretario de Movilidad, al doctor Hernán Villarreal, ahí en el Congreso. Esperamos que en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca el próximo 1 de febrero, nos pueda acompañar para que nos clarifique más cuáles son los proyectos ambiciosos que tiene el gobierno, que ya los hemos escuchado en medios de comunicación, pero que nos falta a nosotros, inclusive como diputados, para poderlo explicar y trasladar a nuestros ciudadanos el sentido de lo que son los proyectos que se pretenden. El proyecto, por ejemplo, de la renovación de los camiones de transporte público y de los ramales, de las nuevas modificación de lo que son las rutas. Eso me lo pedían mucho en Santa Catarina. Mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, el sector de viñedos en Santa Catarina, oye, ya no entra aquí el camión, de repente dejaron de pasar, que porque los concesionarios mencionaban que ya no era negocio trasladar rutas o entrar a las rutas en las colonias y obviamente gastar más en gasolina y todo ese tipo de situaciones, pero ha ido en detrimento del ciudadano y eso es lo que tenemos que proteger nosotros y es lo que hemos estado impulsando. Te platico, Roberto, que a mí inclusive como candidato yo presenté una iniciativa que la tiene precisamente la Comisión de Movilidad y probablemente por ahí la veamos en el siguiente periodo de sesiones, en donde yo proponía también que los municipios ya son actores, como te decía, todos somos actores, tanto la autoridad estatal como los municipios, como los mismos diputados, como el ciudadano, yo pedía también inclusive más participación de los municipios, toda vez que, por ejemplo, la gente en Santa Catarina me decía, oye, es que no entran los camiones en mi colonia. Y, por ejemplo, tenemos dos colonias muy emblemáticas ahí en Santa Catarina, que es de gente ya mayor, la López Mateos y lo que es Infonavit La Huasteca. Y decían, oye, quiero ir al centro de Santa Catarina, a algún centro comercial a hacer mi mandado, pero por obviamente la edad, por ejemplo, los que conocen Infonavit La Huasteca y en Santa Catarina, son andadores prácticamente.
y gente mayor dice, oye, de aquí a que baje a la avenida Miguel Alemán a tomar un camión, se tardan mucho y prefiero tomar un taxi. Pues eso ya le salía, esos 50, 100 pesos que se invertían en un taxi para llevarlos al centro de Santa Catarina a hacer su mandado, pues obviamente eso pues va también en detrimento del bolsillo del ciudadano. ¿Y qué proponemos nosotros? Que los municipios, a través de sí o a través de un tercero, obviamente con todo un estudio técnico que se permita poder meter rutas intramunicipales, como ya en algún momento existían. Puede haber gente interesada, o el mismo municipio, puede ser a lo mejor que no sea muy costoso el hecho de detectar, en el caso específico, por ejemplo, de Santa Catarina, porque habrá otros municipios como Monterrey, que es mucho mayor, o Guadalupe, que obviamente las intramunicipal, ahí se concentra prácticamente todo el tema del transporte público. No necesitan, a lo mejor por sus condiciones geográficas y de población, no requieren a lo mejor transporte intramunicipal, pero a lo mejor Santa Catarina, que es un municipio que ha crecido mucho en los últimos años, sí requiere una movilidad al interior, y son muy pocas las alternativas que existen, por lo cual en la ley nosotros proponíamos que fueran los municipios, obviamente con un estudio técnico bien validado y conforme a la normatividad que establece la ley de movilidad, pudieran concesionar, o en su caso ellos, el municipio, poder otorgar ese servicio de red intramunicipal o transporte intramunicipal. Porque incluso, bueno, en los últimos años se han recortado rutas, han desaparecido rutas, se ha disminuido la cantidad de camiones. En lo personal he hecho también recorridos por algunos municipios que ya forman parte del área metropolitana del estado, pero que a lo mejor no están tan cercanos a la mancha urbana, y siendo específicos, bueno, no hay Santa Catarina, que está alejado, pero yéndonos también más para el norte, municipios como Ciénega de Flores, como Suazua, tienen problemas ellos también, claro, de movilidad, porque muchas veces los camiones únicamente llegan hasta la carretera, no ingresan a las colonias, y entonces eso se convierte en una problemática. ¿Qué se está pensando, por ejemplo, para esas situaciones? Es correcto, como bien lo mencionaba Roberto, también los municipios periféricos están creciendo mucho. Mencionabas a Suazua, Ciénega de Flores, está Pesquería también, que ha crecido mucho y ha tenido un boom de crecimiento económico y de empleo por el tema de la armadora de automóviles que existe ahí, y que también seguramente en los distritos locales, los diputados representantes de esas zonas, seguramente también les llegó mucho el tema de la movilidad. Creo que se contempla, te digo, a reserva de verlo más en específico esa situación que te comentaba, y conocer los planes que nos lleve el secretario de Movilidad, el doctor Villarreal, una vez que pueda acompañarnos en el Congreso. Entiendo, por lo que hemos visto, por lo que se ha ventilado en la prensa, que hay que se contempla ya obviamente a esos municipios de la zona periférica de nuestra zona metropolitana, incluirlas también obviamente en lo que es un plan completo de movilidad que permita el desarrollo y una movilidad más fácil y una transportación más fácil de la gente. En eso creo que habrá muchas preguntas para la gente del Instituto de Movilidad o de la Secretaría de Sustentabilidad del Estado para ver cuál es el plan en específico que se requiere. Te digo, hemos leído, sabemos que hay un plan ambicioso en el buen sentido de la palabra para terminar de una vez con todos con este tema. Y nosotros creo que en este arranque de legislatura hemos tomado una actitud muy positiva y de mucho respeto con el gobierno del estado. Estamos dando nuestro voto de confianza a esta nueva administración, porque sí son muchos los problemas que existen en nuestro estado. Ahorita nos toca hablar del tema de movilidad, y sobre ese tenemos que trabajar y tenemos que establecer y tenemos que ser claros en el proyecto de infraestructura, en el proyecto obviamente de movilidad que tiene el estado con la adquisición de todos esos camiones, y obviamente
quiénes van a ser los municipios beneficiados. Definitivamente el gran problema se concentra en la zona metropolitana, pero también cuáles son los planes para los municipios de ultracrecimiento como Ciénega, como Suazua, como Pesquería, como El Carmen, que ya prácticamente está muy pegado a Escobedo. O sea, sí se requiere pues una explicación más concreta para nosotros decirle al ciudadano, ¿sabes qué? En los siguientes meses viene ya este proyecto. Por ejemplo, nosotros ahí en Santa Catarina, cuando me preguntan, le respondo pues básicamente lo que sabemos. Por ahí se está estableciendo, o nos han comentado de la gente de gobierno del estado, que van alrededor de 75 u 80 camiones con una nueva reestructuración de rutas en el municipio de Santa Catarina, pero queremos ver cuál es la reestructuración, o si está aún en análisis la reestructuración del transporte público. Y otro tema importantísimo, que ojalá por el bien en este caso de Santa Catarina, que yo vivo allá y represento a gran sector de Santa Catarina, el tema del metro. Se prometió y se va a destinar ya en este año recursos para la línea 4 del metro, y uno de los municipios más beneficiados con ese proyecto es Santa Catarina. Pero queremos saber para dónde va, cómo va a ser, subterráneo, por arriba, si se van a utilizar la actual infraestructura ferroviaria que pasa por Santa Catarina. ¿Cuál es el proyecto? Sabemos que la intención es llevar la línea 4 del metro para Santa Catarina, a lo mejor en el lapso de lo que dura esta administración, y lo recibimos con mucho gusto y con mucho encanto, porque lo hemos venido exigiendo por años. Nos tocó exigirlo en su momento desde otra trinchera al gobernador Medina, después al gobernador Jaime Rodríguez, y ahora al gobernador Samuel García. Y esperamos que ahora sí está ya contemplado el proyecto, y queremos conocerlo más a fondo. Ahora, dentro de los planes de movilidad, hemos estado hablando de lo que es el transporte urbano, pero la ciudad ha experimentado un crecimiento muy notorio, y en todos los municipios, en el sentido también de que ya en los últimos años ha crecido de manera exponencial la construcción de multifamiliares en todos los municipios. Y bueno, sobre todo también en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey se ha desatado una construcción de edificios muy grandes. Viene un edificio pues de más de 400 metros de altura ahí sobre la avenida Constitución. Allí, ¿qué es lo que se planea hacer para pues poder solventar las necesidades de movilidad que se van a tener? Es prácticamente un hecho que si le apostamos a la movilidad, a priorizar la movilidad del vehículo automotor particular, va a colapsar. Así es. En algún momento va a colapsar. Así es. Bueno, se supone, o el proyecto, y lo contempla la Ley de Asentamientos Humanos, que este tipo de desarrollos verticales, que como bien lo comenta Roberto, ha tenido un boom en los últimos años, es precisamente para concentrar la movilidad ahí mismo. Con edificios donde sea de multiservicios, donde te encuentres una tienda de autoservicio abajo, el gimnasio, oficinas, a lo mejor si tienes o eres independiente, poder tener tu oficina y tu departamento arriba, y eso ese es el objetivo de los centros urbanos que se están desarrollando pues prácticamente en toda la zona metropolitana, el reducir la movilidad y los tiempos, sino más bien que se concentren ahí todo con las alternativas que se están desarrollando en esos centros urbanos, porque prácticamente a mí me tocó ser secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina hasta diciembre del 2020. Y entiendo, aunque no era mi secretaría sino la de desarrollo urbano, entiendo que esos proyectos que se están desarrollando específicamente en Santa Catarina vienen con cines,
restaurantes, tiendas de conveniencia, gimnasios, y todo lo concentran ahí para ser una verdadera atracción de inversión ahí en un departamento. A lo mejor, como te digo, si yo soy abogado, soy contador, pues a lo mejor ahí busco una oficina y pues prácticamente no me traslado para nada. Ese es el objetivo de los centros urbanos o el desarrollo vertical que se está originando en toda la ciudad. Pero también tenemos que contemplar cada uno de los municipios esos estudios de impacto vial que se pueden que pueden llevar a colapsar la vialidad en un futuro. La intención es que se reduzca con ese tipo de centros de desarrollo urbano, pero pues se supone que hay todo un estudio al respecto para precisamente concentrar la movilidad en puntos muy específicos y que los traslados sean más cortos. Esa es la intención, y va mucho de la mano eso de la ley de asentamientos humanos también con la ley de movilidad. Ok. Ahora, volviendo un poquito a lo del transporte urbano, se me pasó preguntarte hace unos minutos, en cuanto hablábamos también en un principio sobre lo que le implica en cuanto a costo al usuario la utilización del transporte urbano. ¿Hay algún plan para paliar un poquito, para ayudar un poco a que la economía del usuario no se vea tan afectada? Mira, nosotros en el Congreso tenemos claro que no vamos a aprobar tarifas mayores a las que ya están actualmente. El gobierno del estado también trae esa retórica, en el sentido de que inclusive el gobierno del estado, y así lo contempla la ley, sea el que tome la rectoría nuevamente lo que es el transporte urbano público en Nuevo León. En ese sentido se garantizaría precisamente que no haya un aumento de tarifas a corto plazo, y que no tengan un impacto directo en la economía familiar. Pero, por ejemplo, también te voy a poner el ejemplo que en noviembre hubo una iniciativa de ley por parte del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, al cual yo correspondo, donde contemplamos que el transporte también se pague con artículos de recicle, ¿verdad? Okay. Con el PET, con el aluminio, con el cartón, a través de una coordinación con mecanismos del Instituto de Movilidad que permitan por ahí que la tarjeta feria sea recargada a través de algún tipo de dispositivo en donde coloques el PET y metes tu tarjeta y te active ahí alguna cantidad económica. Sucede con una empresa muy conocida que precisamente tiene su asiento en Santa Catarina, y lo ha establecido en varios municipios, en Santa Catarina, en San Nicolás, en Monterrey, máquinas donde vas, echas tus botellitas ya desechables de plástico y ingresas una tarjeta y ellos te hacen un depósito en cantidad económica, y eso es importante. Habrá que buscar un mecanismo o inclusive una coordinación con varias empresas para que se tenga más facilidad, que el usuario efectivamente tenga ese poder de reciclar. Va todo de la mano, va en mejora del medio ambiente, porque yo creo que todos los que nos encontremos una botellita la vamos a agarrar y la vamos a echar ahí si tenemos muy detectados los espacios donde pueden recargar la tarjeta. En ese sentido también va esa iniciativa, que ya está aprobada y que con el instituto y con la autoridad correspondiente se va a trabajar también para establecer los mecanismos. Inclusive municipios en otro ámbito de ideas, por ejemplo, para el pago del predial, Santa Catarina acepta también, tiene un módulo donde la gente lleva su aluminio, su PET, su periódico, su cartón, lo pesan, hacen un cálculo, le acreditan una cantidad y con eso paga parte del impuesto predial. Son cosas novedosas que de alguna u otra manera también abonan con el medio ambiente, porque pues es otro tema que a lo mejor ya más adelante me invitarás a platicar también respecto al medio ambiente que vivimos aquí en la zona metropolitana. Pero finalmente todo
todo va tendiente a ello, que todo sea sostenible y de alguna manera amigable con el medio ambiente, y más la movilidad. El gobierno del estado anunció la compra de vehículos eléctricos o de camiones eléctricos, y va tendiente todo ello a eso. Los vehículos, ya cada vez en la ciudad también se ven más vehículos eléctricos, ¿verdad? Híbridos o eléctricos. Y sí, lo que se contempla es que en los siguientes años no haya un impacto importante en los bolsillos del ciudadano por el tema del transporte público, que sabemos también que en el área metropolitana es uno de los más caros a nivel nacional, si no es que el más caro. Ya estamos entrando a la recta final de la entrevista, diputado, y bueno, preguntarte en cuanto a la movilidad para transporte alternativo, bicicletas, por ejemplo. Para nadie es un secreto que el área metropolitana de Monterrey, si lo comparamos con otras urbes similares o un poquito mayor, como lo es la Ciudad de México o la Ciudad de Guadalajara, estamos muy alejados de la infraestructura que ellos tienen para este tipo de transporte. ¿Qué hay para ellos? Es correcto, y hace poco aquí en San Pedro se desató una polémica al respecto. Creo que igual, como te lo comentaba desde un inicio, Roberto, todos somos actores. Tenemos que tener planes para que precisamente la ley, como te lo comentaba en un inicio, fuera realmente, no fuera letra muerta, sino que fuera letra aplicable. El ciclista en jerarquía es el segundo después del peatón, que debe tener preferencia, pero tenemos que adecuar una ciudad o una urbe donde pueda convivir el ciclista con el automovilista. Lamentablemente, y lo sabemos en Nuevo León, en la zona metropolitana tenemos muy mala cultura vial, los conductores sobre todo, y más que propiciar riesgos para el ciclista, debemos de garantizarle que el ciclista tenga un espacio seguro por donde circular. Muchos decían, es que no está diseñada la ciudad. Pues la tenemos que empezar a diseñar. La zona metropolitana tenemos que empezarla a diseñar para que haya esas alternativas de movilidad, por el medio ambiente, por la movilidad, por la practicidad, por todo. Tenemos que migrar a esos sistemas. Hay planes, por ejemplo, hay municipios que tienen planes de hacer este tipo de ciclovías. También tienen que ser consensadas con los vecinos. También tenemos que escuchar a todos, porque después se desata un problema y ya es una lucha de poder, si puede más la autoridad o el vecino organizado. Creo que no, creo que tenemos que convivir para explicar y para argumentar el por qué se van a hacer ese tipo de infraestructura que ya viene contemplada en la ley, y que tenemos que dar ese paso también al respecto para garantizar ese derecho de los ciclistas, y obviamente que mucha gente utilice también como un medio de transporte la bicicleta, ¿no? Estamos muy alejados de cumplir, como bien lo decías, en comparación con otras ciudades como la Ciudad de México, como la zona metropolitana de Guadalajara, pero tenemos que trabajar en ello, y esperamos que el proyecto matriz que trae el gobierno del estado, pues obviamente también esté incluido el tema de las bitapistas. Entonces los usuarios de las bicicletas pueden tener la confianza de que se va a trabajar también. Se tiene que trabajar, así lo establece la ley, y no podemos darle vuelta a la ley, sino que establecer planes de corto, mediano y largo plazo para estar cumpliendo con esa infraestructura, sobre todo el estado y los municipios. Excelente. Pues, diputado, ya por último, preguntarte, yo tengo el gusto de conocerte ya de hace muchos años y sé la respuesta, pero mucha gente que te conoce como servidor público a lo mejor no tiene el conocimiento. ¿Tú hacia qué lado te canteas más? ¿Eres Rayado o eres Tigre? En la vida, en la cancha y en la política, azul y blanco. Muy bien, muy bien. Bueno, ya está la respuesta. Pues agradecerte, diputado Roberto Farías García, tu presencia, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación para acompañarnos aquí en los estudios de Ciber TV. Esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañes. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Roberto, y gracias a toda la gente también que nos
ve por las plataformas de Ciber TV, y con gusto aquí vamos a estar platicando seguramente los planes y otros temas también de mucha importancia para Nuevo León. Muy amable. Pues gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos para que sigan al pendiente de la programación de Ciber TV Estudio Digital. Nos vemos la próxima.